Buenos días, mis hermanos. El apóstol Pablo nos habla de los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo entender esos dardos de fuego? Bueno, el mundo y Satanás tratan siempre de que nuestra fe disminuya. Trata de que, a pesar de ser hijos de Dios, no creamos en las proezas de Dios, no creamos en el poder de Dios, o por lo menos que dudemos de que el poder del Señor actúa en nuestras vidas. El Señor Jesucristo murió en la cruz y Él lo dice claramente, que el enemigo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oremos. Padre Celestial, Señor nuestro Dios Todopoderoso, te adoramos, Señor, te alabamos y te glorificamos, porque eres nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, aquel que ha perdonado todos nuestros pecados, en quien creemos que tenemos vida eterna, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de poder reunirnos alrededor de tu santa, bendita y preciosa palabra. Queremos, Señor amado, pedirte en esta mañana la directa y poderosa intervención del Espíritu Santo, hablándonos, sí, Señor, que quite todo estorbo, toda distracción, toda molestia que el enemigo quiere interponer para estorbarnos, y que el objetivo por el cual nos envías tu palabra sea claro a nuestras vidas, ya sea que quieras exhortarnos, animarnos, hacernos reflexionar, redarguirnos o reprendernos. Pero Padre, háblanos en esta mañana. Padre, oramos e intercedemos por todos nuestros hermanos que están pasando pruebas, dificultades, necesidades, angustias, enfermedades. Padre, pedimos, Señor, que tu mano amorosa, que tu mano de gracia sea con nuestros hermanos, bendiciéndolos, fortaleciéndolos, dándoles sabiduría, animándolos, sanándolos, Padre. Sí, Señor amado, bendice a nuestros hermanos. Padre, también oramos por nuestras autoridades. Oramos, Padre, por el nuevo presidente de la República, por sus ministros, por sus colaboradores, toda persona, Padre, en autoridad o en eminencia, dale sabiduría, sabiduría de arriba, Señor, que sigan el Evangelio para tu gloria y para tu honra, Señor Todopoderoso, para que en verdad dirijan con acierto los destinos de nuestro país. Sea tu gracia, Padre, y tu misericordia con ellos. Padre, este culto lo ponemos en tus manos. Todo sea para la gloria y la honra de tu santo nombre. En el nombre de Jesucristo, el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, que pronto regresa, te lo pedimos. Amén y amén. Mis hermanos, hay varios personajes en la Escritura que nos sirven de ejemplo en sus vidas. Y a veces decimos, oh Señor, yo quisiera tener la fe y la perseverancia de José.
Un José, un hombre tan vilipendiado, pero qué exitoso en las manos de Dios. Y sí, queremos ser como José. Pero José, para llegar a ser lo que fue, acuérdense, fue vendido por sus hermanos. El hombre sufrió mucho. Oh, sí, actuaba y en una casa era el empleado principal. Su jefe le había dado autoridad en su casa y la esposa de su jefe lo acusó de adúltero y violador. Así fue, lo acusó de violador y adúltero. José era inocente, quería hacer lo mejor para el Señor. Sin embargo, fue encarcelado injustamente. José, Dios le había revelado desde niño en sueños que él iba a ser un gran siervo de Dios. De hecho, el que le cuente a sus hermanos es que sacó a la luz la envidia y el odio, el rencor que sus hermanos guardaban contra José. Pero José padeció injustamente encarcelado. Pero aún allí, él creía que el Señor no lo había abandonado. Bien, en nuestras vidas pasan cosas injustas y decimos: Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? Tú sabes, Señor, que yo quiero servirte. Tú sabes que doy lo mejor de mí para ti. ¿Por qué sucede esto en mi vida? José pudo haberse preguntado lo mismo allí encarcelado. Por ser fiel a Dios, estaba encarcelado. Sin embargo, los planes de Dios, Él lo estaba llevando a cabo. Dios estaba haciendo la obra de José. Así es, mis hermanos. Cuando las cosas nos van mal, o por lo menos no se cumplen como esperamos, aún así es la mano de Dios con nosotros. Y eso pasaba con José. De allí de la cárcel saltó a ser el segundo al mando en lo que en esa época era la nación más poderosa del mundo. Sí, José. Dios cumplió lo que le había revelado en sueños a José: ser un gran siervo de Dios, un gran siervo de Él. Y José lo destaca en el capítulo 50 del libro de Génesis. 50 de Génesis. Sus hermanos, al verse descubiertos, los que le habían vendido y casi asesinado, de repente descubrieron que ahora José, su hermano a quien vendieron, vilipendiaron y lo querían muerto, era el Señor de ellos. Y si ahora nos espera la muerte, la venganza seguramente de nuestro hermano por todo lo que le hicimos. Pero este hombre, un hombre de Dios, que pese a todo no perdió su relación con Dios y saber que lo que le había ocurrido estaba dentro de los propósitos de Dios para engrandecerlo y utilizarlo como su gran siervo. Capítulo 50 de Génesis. Leo 2 versículos, 19 y 20. Lo que el Señor nos dice aquí en su palabra. Y les respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Sí, porque sus hermanos, dice, este se va a vengar de nosotros. Pero hermanos, cuando alguien nos hace daño,
de cualquier forma. La venganza es del Señor. Y es lo que José les dice: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Que Dios se encargue de eso. Pero y José les dice, verso 20, vosotros pensasteis, yo le agrego, obrasteis. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Vosotros pensasteis mal contra mí. Vosotros obrasteis mal contra mí. Pero Dios lo encaminó para bendición. Dios lo encaminó para bendición. De hecho, hermanos, en la fe, ahora usted puede estar pasando por una prueba difícil, muy difícil. Pero, escuche bien, aún en pruebas difíciles, tal como pasó con José, ocurre con usted y conmigo. Los momentos duros y difíciles no es porque Dios se olvidó de nosotros, es porque Él está cumpliendo su obra en nuestras vidas. Sí, José fue tremendamente bendecido y nunca pensó en tomar venganza de sus hermanos. Él nunca dejó de amarlos pese a todo lo que le hicieron. Oh, todo lo que me ocurrió, todo lo que pasó, todo, Dios lo encaminó a bien. Así es. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y lo mismo podemos tomar de Job. Job, un hombre justo, un hombre que amaba al Señor. Satanás incitó al Señor para probar a Job. ¿Lo recuerdan? Claro que sí. Padeció tanto Job. Perdió la salud, perdió su familia, excepto su esposa. Lo perdió todo. ¿No? Un hombre que, no, vamos a tomarlo como el día de hoy. Un hombre que vivía en mansiones con calefacción y aire acondicionado, ¿no? Una mansión temperada, ¿no? Un hombre que tenía acceso a la playa. Él tenía todo. De repente pierde salud, pierde familia y se queda casi sin nada. Así es. Su esposa le dice: oye, mira tanto que tú confías en tu Dios. Porque Job seguía hablando al Señor, seguía orando. Y lo vi a Job orando. Ya basta, pues mira lo que nos ha ocurrido. Hemos perdido todo. Maldice a Dios y muérete. ¿No? Job le dice: ¿acaso recibimos el bien de Dios y el mal no lo vamos a recibir? Oh, no. Bendito sea el Señor. Dios fue bendecido por Job en las circunstancias difíciles. Y este hombre, ¿no?, por Dios es rescatado. Dios lo rescata. Y Dios le da, después del rescate, mucho más de lo que había perdido. Mucho más. Sus amigos, entre comillas, lo examinaban con preguntas a Job. ¿Qué es que has hecho, Job? Mira que por algo estás así. Por algo estás así. Mira, enfermo sin nada. ¿Qué hiciste contra Dios? Algo hiciste. Por eso que te enfermaste. Por eso que te empobreciste. ¿Qué fue lo que hiciste, Job? Imagínense ustedes, ¿no? Por algo le ha de haber pasado eso. Por algo ha de estar así. Así pensaban los amigos de Job. Pero Job no disminuyó en su fe. Y, hermanos, en el capítulo 42, el verso 5, creo yo
salvo mejores opiniones, pero para mí es un versículo clave en cuanto a las pruebas y la victoria de Job. Capítulo 42, el verso 5, leo aquí. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos, ¿no? Miren, antes de las pruebas, Job tenía una relación con el Señor de costumbre, meramente religiosa, ¿no? Hablaba con Dios, cumplía con ritos. O sea, de oídas te había oído. Pero ahora, con todo lo que me ha ocurrido, mis ojos te ven. Eres más real para mí, Señor amado. Eres más real. Y este hombre llegó a amar a Dios mucho más que antes de las pruebas, antes de las dificultades, antes de enfermarse, antes de perder todo, de perder a su familia, a sus hijos. Ahora lo amaba más. Pero ¿qué ocurre muchas veces? Que cristianos que han sido bendecidos de repente pierden algo. ¿Y qué pesa? A quejarse contra Dios y a decir, no quieren leer la Biblia, no quieren orar, no quieren asistir a la iglesia. Pero Job no. Job no. Él mantenía su relación firme con Dios, porque aún en medio de las dificultades debemos aprender a reconocer que nuestro Dios es Señor, que Él es Adonai, que Él es nuestro dueño, y que si somos hijos de Dios y siendo hijos de Dios, Él nos ama aún en medio de las dificultades. Lo voy a alabar, lo voy a bendecir, lo voy a glorificar. Tanto José como Job pensaron de la misma manera. Y hermanos, oh sí, quiero ser como José. Oh, yo quiero ser como Job. Bueno, aprendamos a alabar al Señor en medio de las pruebas y las dificultades, y nunca pensar que el propósito de Dios no se está cumpliendo en mi vida y en su vida. Sí, porque Satanás en medio de las dificultades quiere hacernos pensar, tú estás fuera de la voluntad de Dios. Mira por lo que estás pasando, estás fuera de la voluntad de Dios. Dios te ha abandonado, Dios ya no te escucha. Y nuestra fe se ve disminuida. Pero hermanos, en la fe, el Señor tiene un plan para nuestras vidas. Miren, en Juan, Evangelio de Juan, el capítulo 15 de Juan, voy a leer aquí, mis hermanos, los versos 7 y 8. Juan 15, versos 7 y 8. Dice el Señor, nos dice el Señor Jesús: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Acaso no cumplió el Señor esta palabra tanto en José como en Job? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Sí, lo cumplió, escúcheme, lo cumplió en José, lo cumplió en Job. Y dice el Señor que también lo cumplirá en nosotros. En nosotros. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y hermanos, en la fe, eso es lo que quiere el Señor de usted y de mí. En que llevemos mucho fruto para su gloria y para su honra. Sí, cuando veo a cristianos que dicen, yo no quiero entrar en la voluntad de Dios, yo así nomás, porque el Señor, ¿qué me va a hacer? Una persona que no disfrute, que no se ría, que no goce. Todo lo contrario, hermanos. Todo lo contrario.
Cuando el cristiano, siendo un hijo, una hija de Dios, siendo, reitero, hijo o hija de Dios, que tiene el Espíritu Santo, practica cosas del mundo, ese cristiano es un desdichado. Es un desdichado. No le va bien. No le va bien. Porque siendo hijos de Dios, no vamos a ser gozosos ni felices haciendo las obras del diablo. Sí, el Señor lo dice claramente. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. O sea, matar, hurtar y destruir se refiere a nuestro gozo. Nuestro gozo. Acuérdense de David. David perdió el gozo de su salvación y oraba para que el Señor se lo devuelva. Vuélveme el gozo de mi salvación. Lo pierde. O sea, el cristiano no es que pierde la salvación, pierde el gozo. Cuando un cristiano quiere andar como un mundano, no le va bien. Nunca le va a ir bien. No. Podrá diezmar, leer la palabra todos los días, acudir a los estudios bíblicos, pero si anda practicando cosas del mundo, no le va bien. No le va bien. Dice el Señor: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es decir, siendo cristianos, podemos ser o llevar fruto solo dentro de la voluntad del Señor, dentro de su palabra, lo que Él manda. El Señor nos quiere gozosos, triunfadores, que llevemos fruto. Él nos quiere así. Él no nos quiere con la cabeza abajo, desanimado, desalentado. Él no nos quiere así. Él quiere con el rostro levantado, glorificando su nombre, llevando fruto. José y Job lo entendieron, lo comprendieron, y así lo hicieron, y llevaron mucho fruto, mucho fruto. En el Salmo 138, libro de los Salmos, el 138, leo verso 8, 7 y 8, tomemos la idea completa. Salmo 138, versos 7 y 8. Dice: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos. Extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Me encanta lo que David dice aquí. Me encanta. Si anduviere yo en medio de la angustia, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, si anduviere yo en medio de todo eso, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Nosotros somos la obra de sus manos, de su gracia, de su misericordia. Y necesitamos la seguridad de David, la que tenía David, que un hombre tal como usted y como yo, con falencias y virtudes, pero un hombre que amaba a Dios de todo su corazón, amaba al Señor. Y dice: no, si yo estoy en medio de las angustias, de las pruebas, bueno, yo confío en el Señor, confío en mi Dios, confío en Él. Yo sé que el Señor cumplirá su propósito en mí. Tanto José como Job estaban seguros de ello. Por eso triunfaron. Por eso triunfaron, hermanos. Yo les pregunto a la altura de esta predicación: ¿estás seguro? ¿Estás segura que el Señor está cumpliendo su propósito en su vida?
¿Dios está llevando a cabo su propósito en su vida? Sí, pastor, yo creo que sí. Bueno, le hago otra pregunta. ¿Cuánto ama usted a Dios? ¿Cuánto ama usted al Señor? Pastor, pero yo amo al Señor. ¿No? ¿Usted ama al Señor más que a sus hijos? ¿Sí? Gloria al Señor. ¿Usted ama al Señor más que a su esposa? ¿A su esposo? Gloria al Señor. ¿Usted ama al Señor más que a sus padres? Gloria al Señor. ¿Usted ama a Dios más que a sus amigos? Gloria al Señor. Y 5. ¿Usted ama a Dios más que al mundo? Ahí está. Ahí está el detalle. Es que solo cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón podemos decir lo que David aquí pronuncia. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y miren, tanto José como Job, como David y todo hombre o mujer que triunfaron en el Señor, que leemos en su santa palabra, todos ellos sin excepción amaban a Dios por sobre todas las cosas. Todos. La persona que ama a familiares, ¿no? Así sea su esposa, su esposo o hijos, más que al Señor, lo dice el Señor, no es digno de mí. Sí, aquel que ama personas o cosas más que a mí, no es digno de mí. Esa es palabra del Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor ve que amamos más a Él que sobre todas las cosas, podemos decir, bueno, yo quiero ser como José, yo quiero ser como Job. ¿No? Miren, en Isaías, capítulo 55 de Isaías, leo los versos 8 al 11. Isaías 55, 8 al 11. La palabra del Señor nos dice así. Dice, está hablando el Señor y dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Si usted ama a Dios, hermano, hermana, no hay día en que no lea su palabra. Y dice aquí el Señor, ¿no? ¿Por qué tenemos que leer, estudiar y memorizar su palabra? Claramente lo dice aquí, ¿no? Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. ¿Sí? El Espíritu Santo habita en nosotros. Habita en nosotros. ¿Y cómo alimentamos, ¿no?, espiritualmente? Leyendo su palabra, nutriéndonos de ella. Y que el pensamiento de Dios sea mi pensamiento, sea su pensamiento. Sí, meditando en el Señor día a día, ¿no? La hora más importante del día para un hijo o una hija de Dios es la hora en que estamos hablando con Dios y Dios está hablando con nosotros. Porque cuando su palabra la escuchamos en la predicación, cuando su palabra la leemos y la guardamos en nuestro corazón,
dice aquí, ¿no?, que su palabra no regresa vacía, sí, sino que logra el fin que Él quiere. Y el fin que Él quiere es glorificarse a través de nosotros. Acuérdense, cuando los discípulos estaban tristes porque el Señor les había dicho que se iba, que ya no iba a estar con ellos, y el Señor les dice: yo les dejo el Espíritu Santo, Él viene a vosotros, Él estará con y en vosotros. Dice: y Él me glorificará, dice el Señor, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y el propósito del Espíritu Santo en nosotros es glorificar a Jesús, al Señor Jesucristo. Es el propósito principal. Y hermanos, comprendamos esto. Ser como José o como Job o cualquier personaje de la Escritura es amar al Señor, creer en su palabra y obedecerlo. Sí. Nosotros, hermanos, en la fe, ¿no?, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, o también en medio de la bendición, debemos aprender a decir lo que el Señor quiera, como Dios quiera. Miren, en Santiago, capítulo 4 de Santiago, voy a leer aquí Santiago 4, desde el verso 13 al 17. Santiago 4, versos 13 al 17. Dice el Señor en su palabra: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. ¿Oh? Cuando leo en la prensa de un accidente de tránsito, ¿no?, hace 2 semanas, ¿no?, 2 esposos y 2 de sus hijos fallecieron en un accidente en una de las carreteras de nuestro país. Sí, chocaron y cayeron en un barranco, los 4. Les aseguro que ellos tenían planes para mañana, o sea, para el siguiente día. Tenían planes. Y el Señor dice aquí en su palabra que nosotros no podemos jactarnos del día de mañana. No, dice: mañana haré esto, mañana haré aquello. No podemos jactarnos así. No, si el Señor quiere, lo haremos, y sea como el Señor quiera. Lo que Dios quiere, hermano. Yo voy a seguir su palabra, yo voy a escuchar su voz, ¿no?, y voy a obedecerlo, porque sé solamente que a través de la obediencia se encuentra la bendición. Sí, lo obedeceré, aunque sea mayor obedecerlo en las dificultades que no obedecerlo. Porque dice: es que si yo hago esto, sí, obedezco al Señor, pero no. Hermanos, Satanás nos incita a no obedecer en el Señor como Él manda. Sí, nos incita. Dice: pero ¿qué de malo tiene que hagas esto? De vez en cuando, no seas tan religioso, no seas tan hermanito, tan cerrado. Así nos habla Satanás. No, ya lo tuyo es extremista. Tampoco así, pues. Así nos dice Satanás. Y dicen: en estas pequeñas cositas nadie se va a enterar. No te preocupes. Pero hermanos, en la fe no es así. En esas pequeñas cositas hay que ser fieles al Señor, fieles a nuestro Dios. Bien, hagamos nuestros planes. Sí, saquemos la agenda y hagamos nuestros planes.
¿no? De aquí a un día, 2 días, 3 días, 3 años, 4, 5 años. No es malo que hagamos nuestros planes o nuestra proyección. No es malo. No es malo. Pero escúcheme, escriba sus planes, ¿no? Pero dele el borrador al Señor. Señor, borra lo que no está bien. Esto es lo que yo quiero, Señor, pero tú tienes el borrador. Borra lo que no está bien. Borra lo que tengo en mi mente, pero voy a hacerlo mal. Borra eso, Señor. Borra de mi vida, borra de mis planes. Si esto que estoy haciendo o tengo pensado hacer no es para bendición, oh Padre, trunca mis propósitos, pero que tus planes sean los que se cumplan en mi vida. Porque yo sé que solamente cumpliendo tus planes yo puedo esperar la bendición de Dios. Así es, hermanos, así es. Nos encanta y sabemos y recitamos de memoria Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Pero no examinamos bien el versículo. A los que aman a Dios, a los que siempre tienen a Dios como lo primero en su vida, todas las cosas ayudan a bien, aún aquellas en las que aparentemente hay despropósito. Me imagino a José en la cárcel. Me imagino allí en la cárcel. Señor, yo te he obedecido. Señor, tú sabes cómo te he obedecido. Tú sabes cuánto te amo. Señor, ayúdame. Pero José nunca pensó que todo lo que le ocurría estaba fuera del poder y del alcance del Señor. Aquí estoy, Señor, olvidado por los hombres, pero no olvidado por ti, Señor. Tú no me has olvidado. Tú sabes que estoy aquí. Y Dios lo sacó de la cárcel a ser el segundo al mando en Egipto. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Jod, un hombre con buena salud, y de repente sin nada, y rascándose, digo yo, ¿no? Rascándose con un tiesto, dice la Escritura, o con una tusa de choclo, rascándose la espalda, ¿no? Porque tenía todo el cuerpo lleno de llagas. Perdió todo, pero no perdió la fe, no perdió la confianza. Él sabía que el Señor estaba cumpliendo el propósito en su vida. Él lo sabía y había que obedecer al Señor. Y hermanos y hermanas, ¿no? Tanto que se habla de bendición y bendición hoy en día, la bendición solo viene a través de la obediencia. Porque cuando obedecemos a Dios, sabemos que tenemos confianza en Él. Aún en medio de las dificultades, en medio de los problemas, el Señor está con nosotros. Dios está con nosotros. Y miren estas palabras que en el libro de Jeremías capítulo 29. A mí me encantan estas palabras. Jeremías 29, leo los versos 11 al 13. Jeremías 29, 11 al 13. Miren lo que el Señor nos dice en su palabra. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Sí? Dios tiene lo mejor para nosotros. Verso 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, de todo vuestro corazón. Sí, hermanos, solo hay bendición. Oh, sí, cuando creemos en el Señor. Porque
Cuando todo va bien, cuando tenemos todo. Oh, gracias Señor. Y alabamos y cantamos, alzamos las manos. Gracias Señor. Pero en medio de las dificultades, tanto José como Job daban gracias al Señor. Bendecían al Señor. Porque estaban seguros que las dificultades no significan que Dios nos ha abandonado. No significan que Dios nos ha dejado allí a un lado del camino. No. Las dificultades, la mayoría de las veces, significa que el Señor nos está bendiciendo. Sí, pastor, ¿cómo puede decir eso? Así es. Miren lo que pasó con José y Job. Dios los estaba bendiciendo. ¿Estaba enfermo José? No, Dios lo estaba bendiciendo. ¿Estaba enfermo Job? No, Dios lo estaba bendiciendo. Dios los estaba bendiciendo. Bien, capítulo 42 del mismo libro de Jeremías. Qué preciosas palabras, hermanos. Leo el verso 6. Jeremías 42, 6. Miren lo que el pueblo de Dios le dice al Señor. Han pasado dificultades por desobedientes, pero ahora le dicen algo al Señor. 42, 6 de Jeremías. Dice así la palabra de Dios: sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Lo leo otra vez, hermanos, lo leo otra vez. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Con dificultades o sin dificultades, a la voz de Dios vamos a obedecer. Sí, sea bueno lo que nos está pasando o sea malo. Pero después de eso, nos irá bien. Sí, mis hermanos, nos va a ir bien. Qué preciosa promesa. A la voz de Jehová obedeceremos. Sí, hermanos. Cuando obedecemos a Dios, podemos decir con toda confianza, como Dios quiera, lo que Dios quiera. Porque sabemos que el Señor tiene lo mejor para nuestras vidas. Sí, hermano. ¿Se encuentra usted enfermo ahora o enferma? ¿Está pasando dificultades ahora económicas o de cualquier índole? Obedezca la voz del Señor. Sea bueno, sea malo, obedezca para que le vaya bien, para que nos vaya bien. A la voz de Jehová obedeceremos. Porque, hermano, como Dios quiera, lo que Dios quiera, Jehová cumplirá su propósito en usted. Jehová cumplirá su propósito en mí. En mí. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Así dice el Señor. Oremos. Padre celestial, gracias, Señor, por tus misericordias y por tu palabra, Señor. Reconocemos que a veces cuando estamos en dificultades pensamos que nos estás castigando o que nos has abandonado. Sí, Señor, reconocemos que a veces pensamos así, pero gracias por tu palabra que nos ilumina y aprendemos que las dificultades son muchas veces el preámbulo de las bendiciones que vienen. Gracias, Padre. Gracias. Siempre queremos obedecerte, Señor. Que el espíritu de gracia, que el espíritu de poder, amor y dominio propio nos guíe y nos fortalezca siempre, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén.
Dios les bendiga, mis hermanos.